Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy les tenemos un invitado que aspira a la alcaldía de Cali, Alejandro Eder. Y sin más preámbulos, sin mayores preámbulos, lo saludamos, además porque hay buenas noticias, no solo por su aspiración, sino en su familia, que empieza a constituirse ya con el próximo nacimiento de Alicia Adorada, Alicia María. A ver, ¿cuánto falta para el nacimiento de Alicia María? Bienvenido, Alejandro. ¿Qué más, Sammy? Un saludo a todos los televidentes esta noche. Alicia ya viene en camino. Alicia va a nacer en febrero del año entrante, en el 2019. O sea que mi esposa y yo estamos pues, muy contentos. Taliana Vargas y Alejandro Eder serán padres por primera vez. Eso ha habido grandes titulares en los medios. Y desde luego las primeras fotografías de Taliana con su embarazo, con su barriguita. Caramba, ¿cómo fue esa sensación de recibir la noticia de que estaba embarazada? No, pues la sensación es muy sabrosa. Yo siempre había querido ser padre, ella también, pues siempre hemos querido tener hijos. Es más, queremos tener, ojalá más, quisiéramos tener unos 2 o 3 hijos, por lo menos 3 diría yo. Pero fue además una muy buena noticia porque Talia había estado enferma durante 2 años. Nosotros inclusive, ella se enfermó de la tiroides durante un primer embarazo y perdió el primer bebé que venía en camino. Y le dio una vaina que se llama hipertiroidismo. Y después pues, hubo un proceso de 2 años para curarla y después ya nos dieron la luz verde y hoy estamos esperando a Alicia, o sea que estamos felices. Y la noticia la dieron a conocer a los medios de comunicación. Eso fue con motivo de los votos matrimoniales de Carlos Vives y la reina Claudia Elena Vázquez, que se llevaba a cabo en la ciudad de Santa Marta. Se vio a Taliana luciendo un vestido largo, generando sospechas, y bueno, vino luego la confirmación. Pero me dice usted que, imagínese, la alegría fue mucho mayor porque estaban tratando de superar ese inconveniente con el problema de la tiroides. Se superó afortunadamente y caramba, es una gran noticia porque usted dice ya aspiramos, Taliana y yo, a tener por lo menos 3 hijos. Sí, 3 porque es importante, los hermanos son muy importantes en la vida, ¿no? Yo tengo 3 hermanos, Tali tiene 4 hermanos y pues uno vivir en una familia con muchos hermanos pues es sabroso, ¿no? Son los mejores amigos que uno puede tener. ¿Y cómo fue la decisión de bautizarla a Alicia María, Alicia Adorada? Pues Alicia era mi abuela se llamaba Alice, entonces se llamaba Alicia, todo el mundo le decía Alice Garcés, entonces yo quería mucho a mi abuela y pues yo siempre quería tener una hija que se llamara Alice desde que perdimos a mi abuela en el 99, porque ella fue una persona muy especial en mi vida, fue un gran ejemplo, fue una mujer muy generosa y pues yo la quería mucho. Y esta noticia se da tras cumplir recientemente su 3er año de casados. ¿Ya van para 4 años de casados, Alejandro? Ya estamos en 3 y medio, cumplimos, pues más o menos, cumplimos 4 cada 15 de agosto, o sea, ya acabamos de cumplir 3 inclusive, ni siquiera los 3 y medio todavía, 3 y 2 meses. Pero ahí vamos, estamos bien, felices. Imagínese usted cómo se siente de feliz, además, teniendo una mujer tan bella como Taliana, una mujer con ese título de Miss Universo. De Virreina Universal. Bueno, yo la consideré realmente la reina, pero Virreina Universal. Y además, pues,
con un hogar como el que ustedes han constituido, que se ha caracterizado por una relación muy ejemplar, ¿no? Muy estable. Pues una relación estable y también los dos tenemos una gran vocación de servicio social y de servicio pues hacia los demás. Entonces, pues eso también es muy bacano porque ella tiene su fundación que funciona en Santa Marta. Yo siempre he tenido muchos temas sociales que apoyo aquí en Cali. Ella pues, y yo nos encontramos en ese punto y eso es bacano porque le da un sentido mayor también a la relación. Pues la noticia, desde el punto de vista familiar, que me gusta siempre destacarlo, siempre cuando hay un líder, cuando hay un personaje que entrevistamos en Cartas sobre la Mesa, buscamos darle mucha importancia a la familia, porque hay una familia que desde luego está detrás de ese ser humano, de ese hombre o de esa mujer que entrevistamos aquí en Cartas sobre la Mesa, en este caso de un hombre que aspira a la alcaldía de Cali, por fin se decidió. ¿Y qué hizo que se decidiera para lanzar su nombre como aspirante a la alcaldía de Cali, Alejandro? Pues a mi hijo y yo ya nos conocemos hace bastante. Nos conocemos ya, digamos, como servidor público desde más o menos el 2010, hace casi 8 años. 8 años, sí. Que es cuando yo era el alto consejero presidencial para la reintegración. Yo, como vos sabes, yo soy de aquí de Cali, mis papás son caleños, mi papá es caleño, mi mamá es caleña, mis abuelos también. Claro que mi abuela Alice era paisa, pero caleña de corazón. Y vos sabes que yo siempre he tenido una gran vocación de servicio, de ayudarle sobre todo a mi país. Yo le dediqué buena parte de mi vida a tratar de contribuir en lo que pudiera que Colombia superara la violencia con las FARC y con las AUC y en general la situación de violencia que hemos vivido. Yo durante 8 años trabajé en el proceso de reintegración, fui director del proceso de reintegración. Durante ese tiempo logramos la desmovilización de más de 50.000 personas de los grupos armados ilegales. Para ponerlo en perspectiva, en el proceso con las FARC salieron 10.000 y pico. O sea, el grueso de las personas que salieron de los grupos armados salieron durante los años previos, de todos los grupos, pues. Durante ese tiempo también, pues para mí fue una experiencia importante porque pues yo he sido, como muchas familias colombianas, yo he sentido la violencia, he tenido familiares secuestrados, asesinados inclusive por los grupos armados. Su abuelo. Mi abuelo Harold es considerado el primer secuestrado por las FARC y que fue asesinado pues en 1965, pero de ahí hubo otros pues. Entonces yo cuando tomo la decisión de ir a trabajar para lograr la reintegración de quienes estaban saliendo de los grupos armados ilegales, pues para mí fue una prueba en lo personal, porque al fin y al cabo estas eran las personas que nos habían hecho daño, a mí y a mi familia. Pero yo a medida que los fui conociendo, tendiéndole la mano, escuchándolos, uno empieza a humanizar el conflicto, uno empieza a darse cuenta que es que del otro lado hay personas también, que del otro lado hay personas que en muchos casos los miembros de estos grupos ilegales, sobre todo de las bases, pues se los llevaron siendo niños. Y son personas que también son víctimas. La línea entre víctima y victimario es muy fina, o era muy fina pues, en la situación de violencia en nuestro país. Desafortunadamente lo sigue siendo porque quedan algunos grupos por ahí rondando que todavía hay que resolver, pero digamos que era algo que se veía mucho. No hay que olvidar que nuestro país estaba inundado de violencia. Los llamados grupos residuales que quedan y que siguen haciéndole mucho daño al país y que además hacen que muchos colombianos sean escépticos frente a una verdadera paz lograda, cosa sí, que sabíamos que no se iba a lograr de la noche a la mañana. Es que yo creo que la gente en nuestro país no se acuerda de la historia y no estudiamos la historia adecuadamente. Si uno se acuerda dónde estaba el país hace 10 años exactamente, hace 10 años dimos de baja a Raúl Reyes. Hace 10 años se dio de baja a tiro fijo, pues se murió de un infarto, pues porque le cayó una bomba a 3 metros. Si nos cae una bomba acá, yo creo que también nos morimos de un infarto vos y yo. También este señor Iván Ríos, que era otro del secretariado. El país estaba en pleno
plenos operativos militares. Colombia estaba pues, en una guerra. O sea, Colombia estaba en un país inviable. Y 10 años después de desmovilizar a toda esta gente, después del proceso de terminación del conflicto con las FARC, el país está en otro lugar muy distinto. Sí, hay problemas aún, sí, están algunos grupos residuales, sí, tenemos el problema de la coca disparado y hay que resolverlo porque si no se vuelve a prender la violencia. Pero Colombia está en un lugar mucho mejor, y nosotros tenemos que construir sobre eso. Entonces, vuelvo a tu pregunta, ¿y por qué decido yo lanzarme entonces a la alcaldía? Si muchas personas dicen, Alejandro, pero vos has trabajado en temas de seguridad nacional y de paz toda la vida, ¿por qué te volviste a Cali? ¿Por qué no seguís trabajando en esos temas? Y la razón es que yo siempre he querido trabajar en temas que generen cambios, transformaciones de fondo en nuestra sociedad, que en verdad contribuyan a que Colombia sea un país vivible para todos, que Colombia pueda ser una democracia en la cual todos podamos salir adelante. En su momento, en el 2006, cuando tomo la decisión de que mi vida va a ser en lo público, el tema grueso era la violencia y la violencia de las FARC. Y me enfoqué en eso. El otro día alguien me preguntaba que si yo me arrepiento de haber trabajado en eso. Yo digo, no, el país es otro, con todos los problemas. El problema ahorita es que nuestra democracia funcione. ¿Qué quiere decir que nuestra democracia funcione? ¿Que haya elecciones cada 4 años? No. Una democracia de elecciones es solo una partecita de la democracia. Sistema democrático tiene que ser un sistema que resuelva los problemas de los ciudadanos. La democracia colombiana en ese sentido no está funcionando, porque si uno ve los pesos del públicos no están llegando hasta el ciudadano de a pie. Muchas cosas se pierden en el camino. Entonces, sin entrar en mucho detalle ahí. Si me permite, para que lo explique de manera amplia, vamos a unos mensajes comerciales y seguimos con este punto que es bien importante, para que lo siga explicando, del por qué Alejandro Eder decide volver a tomar no un liderazgo nacional como venía construyéndolo, sino un liderazgo ya concentrado en Cali, en su ciudad Cali, para la alcaldía de nuestra capital vallecaucana. Ya regresamos con las cartas sobre la mesa. Ya volvemos. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Alejandro Eder, aspirante a la alcaldía de Cali. Para no interrumpir esto que usted venía relatando, entre otras cosas para distinguir qué es lo que es la verdadera democracia y cómo no es solo ir cada 4 años a elecciones, sigamos con la explicación, Alejandro. Yo lo que veo es que en el 2014, cuando yo renuncio del gobierno, aclaremos, yo estaba en el equipo negociador en La Habana, yo estaba manejando el proceso de reintegración. Yo renuncio por 3 razones. La primera, porque había ciertos temas con los que yo no estaba de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo con lo que estaba saliendo. Por ejemplo, ¿Y específicamente con cuáles puntos de lo que estaba saliendo? Te voy a decir cuáles. El primero, que no se le exigió a las FARC con suficiente vehemencia que soltaran a los niños. Ellos tenían centenares de niños en sus filas, solo soltaron 125. Yo recibí niños de la selva. De los desertores yo recibí muchos niños. Yo los vi y yo vi lo que es un niño de 12 años cargando un fusil del tamaño del niño. Y eso para mí no tiene perdón. Pero lo que sí no tiene perdón es que no los hayan entregado y creo que se ha podido exigir con mayor vehemencia. Lo segundo, las FARC no desmovilizó sus milicias. Las FARC tenían que desmovilizar la totalidad de sus milicias, solo desmovilizaron parte. Y por eso también creo que se han podido apretar más en ese sentido. ¿Y los que no desmovilizaron quedaron en los grupos residuales? Claro, pues, ¿quién crees que está manejando toda esa coca? Pues, pero te digo, aclaro, eso para la gente que está en contra del proceso con las FARC, eso pasó no solo con las FARC, también pasó con las AUC y también pasa en miles de otros conflictos o en otros conflictos en otros lugares del mundo donde hay un negocio altamente lucrativo. En el caso nuestro es la coca. En el caso de algunos conflictos africanos son los diamantes, en el caso del conflicto de Afganistán es la heroína, pero siempre que hay un negocio con tanta plata, hay algunos que se cuelan y esos tienden a ser los de los apoyos. Pero por eso era tan importante los que iban vestidos de civil. Las milicias eran como los miembros secretos de las FARC, esos tenían que haber salido. Eso en los conflictos armados del mundo
está comprobado que casi que, dijéramos, son consecuencias inevitables, son rezagos o residuos inevitables de la Pues es realidad. evitable hasta cierto punto, que yo creo que no lo evitamos. Y eso es un poco mi molestia, es que no hemos podido ser un poco más exigentes para captar algunos más de ellos, ¿no? Las FARC. Eso hizo que usted se retirara. Pues lo que hizo que yo me retirara es que siento que hemos podido ser más exigentes. Lo tercero fue el tema de la justicia transicional. Yo creo que las FARC han debido ser, los hemos debido apretar más. Creo que las FARC han debido recibir por lo menos las mismas penas o las mismas condiciones jurídicas que recibieron los comandantes de las AUC, que era de 5 a 8 años de pena de cárcel de verdad, pero Tras las rejas, pues, ¿no? Tras las rejas, no en el Congreso de la República. Habiendo dicho eso, y sigo con mi explicación, pero habiendo dicho eso, yo creo que a pesar de las falencias de esas y quizás otras que pueda tener los acuerdos, yo igual pienso que hoy estamos en un lugar mucho mejor del que estábamos hace 5 o 10 años. Y a pesar de las falencias, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar el momento donde estamos y echar este país para adelante. Pero el 2014 yo salgo, primero por eso, porque había esos tres temas principalmente con los que no estaba de acuerdo. Segundo, porque yo estaba cansado. Yo llevaba 8 años trabajando en el gobierno nacional, todos los 8 en el proceso de reintegración. Los últimos 5, además de estar manejando el proceso de reintegración, estaba en el equipo negociador en La Habana y yo estaba cansado. Eso es un trabajo, imagínate, eso era 7 días a la semana, 23 horas al día. Y la tercera razón es que yo caí en cuenta también, esta página ya pasó. Es decir, las FARC, como las hemos conocido hasta ahora, ya no son más, ya pasaron. Ya Colombia va a entrar en una nueva etapa en que tenemos que construir la paz de verdad. ¿Cómo se construye la paz de verdad? No callando los fusiles. Lo que hizo con las FARC fue terminar el conflicto armado con las FARC. La paz de verdad se logra fortaleciendo nuestra sociedad para que funcione. Y ahí volvemos al tema de la democracia que yo te decía. Nosotros tenemos ya que perfeccionarla. Nosotros como sociedad tenemos que, digámoslo así, de manera amable, tenemos que abandonar las prácticas políticas y politiqueras que han generado que nuestro Estado sea ineficiente. Tenemos que abandonar las prácticas que han hecho, por ejemplo, que vivamos en un país donde a uno lo atienden mejor en un supermercado que en un hospital público, o que uno recibe una mejor atención en una tienda que en un colegio público, por decir algo. O en un país donde nosotros nos acostumbramos, damos por descontado que lo público no funciona. Es normal que las calles estén vueltas nada. Es normal que las luces de las calles estén fundidas. Es normal que los parques estén en mal estado. Eso no es normal. Y eso todo se puede arreglar si nosotros cambiamos la forma como hacemos política y cambiamos la forma como entendemos el servicio público, porque desafortunadamente en el camino de repente se entiende que el servicio público es un feudo a ser repartido entre distintos actores y distintos intereses. Es lo que usted quiere cambiar ahora con su aspiración a la alcaldía de Cali. Usted Claro. va a demostrar allí, según lo ha prometido, que no va a ser un candidato de maquinarias, que no va a aceptar pactos con nadie de esta cosa tradicional de la política. ¿Cómo va a ser eso si usted quiere lograr adherentes, aunque usted se va a inscribir por firmas? Yo te quiero decir yo que no voy a aceptar y quiero terminar lo que estaba diciendo ahorita. Sí. Cuando digo que tenemos que cambiar el servicio público, es que los servidores públicos tienen que darse cuenta de nuevo que son servidores. Y nuestro cliente como servidores públicos es el público. Quien manda es el público. Y nosotros tenemos que pensar cómo vamos a ofrecer el mejor servicio. Cuando vos montas tu equipo aquí veo 2 camarógrafos, un señor de la producción, está la productora detrás de cámaras, vos escoges la mejor gente. Vos buscas, yo necesito un camarógrafo y vos buscas es un camarógrafo.
Y cuando viene el señor camarógrafo aquí a decir, vea, don Sammy, yo quiero ser el camarógrafo suyo, usted mira a él, pero a ver, mijo, pero usted es panadero, ¿usted por qué? Qué pena, usted no está calificado. Pero después llega otro y dice, mire, yo estoy en el SENA o en la universidad, soy camarógrafo tal, excelente, yo necesito ese camarógrafo. ¿Por qué en lo público no es así? ¿Por qué en lo público, si yo necesito una persona que trabaje temas culturales con niños, por qué voy a contratar a un arquitecto a que haga eso? Si hay personas que se especializan en actividades culturales con niños. No, es que resulta que el arquitecto es amiguito de fulano de tal. Pero entonces lo que termina pasando es que esa persona está recibiendo recursos públicos, prestando un servicio al público y no tiene ni idea cómo hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la forma como entendemos la política y como entendemos el servicio público. Vos me preguntás que si eso quiere decir que no me voy a apoyar en las maquinarias. No, no me voy a apoyar en las maquinarias para hacerme elegir. Mi pretensión es que me elijan libremente los caleños. Y mi pretensión, para que plop, es que me elijan con mandato. ¿Qué quiere decir con mandato? Más del 50% de los votantes necesito que voten por mí. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar la forma de hacer política. La siguiente pregunta. ¿Cómo llegar a la gente de Agua Blanca, que se ha demostrado que siempre tiene un poder determinante y predominante en las elecciones de alcaldes de Cali? Siempre conversando con Rodrigo Escobar en estos días, con Rodrigo Guerrero, me acordé de Rodrigo Escobar, ese gran personaje. Rodrigo Guerrero Velasco, 2 veces alcalde, y precisamente antes de Armitage, y me decía, hombre, definitivamente hay que trabajar Agua Blanca. Rodrigo lo logró muy bien porque tenía un trabajo social en Agua Blanca. Yo también tengo un trabajo social. ¿Usted tiene trabajo social en Agua Blanca? Yo tengo 42 años, hace 21 años trabajo en Agua Blanca con la hermana Albastela Barreto, en las comunas 13, 14, 15 y 21. Sino que es que mucha gente, como en Colombia, tampoco hacemos la tarea. ¿Usted ha tenido un trabajo social desde los 21 años? Desde los 21 años, desde que yo tenía el pelo como por aquí y la mecha por acá de larga. Y yo iba allá y me metí a Agua Blanca, al barrio Marroquín 2, cuando Marroquín era todavía un barrio con casas de bareque y con las calles en tierra. Y yo iba allá y yo parchaba con la hermana y con la gente que vivía ahí, me vieron crecer. Entonces, yo creo que hay muchas personas que asumen que yo, dicen, no, ese man, no, ese no es Eder, ese man que va a conocer, ese man no sabe, ese man es un empresario, él no sabe. Un empresario de Manuelita. Y entonces, pero siempre cuando uno dice Alejandro Eder apareció ya en la plataforma de los candidatos a la alcaldía de Cali, y se lanzó Alejandro Eder, y entonces a uno le dicen, el empresario. Pero usted es de una familia de empresarios, eso no se puede desconocer. Su padre, empresario. Y a mucho orgullo. Su abuelo, empresario, pues, y la primera víctima del secuestro de la FARC, víctima mortal además. Pero usted ha demostrado en todos esos años que reseñó ahora, ha demostrado que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar por lo público. Aclaro lo que y acabas en de lo decir. Social también, ¿no? Yo aclaro lo que acabas de decir. Yo le he dedicado mi vida a lo público. Es decir, como empresario ni un solo... Pues yo cuando estaba recién graduado de la universidad trabajé unos años cortos, 3 o 4 años en el tema, primero en un banco en Estados Unidos, luego allá en Estados Unidos yo trabajaba en Nueva York, yo fui testigo de los ataques del 11 de septiembre. Yo trabajaba al frente de las torres, después me volví aquí, trabajé un par de años con mi familia, pero estamos hablando pues en el año 2002. Y después, desde entonces, yo le he dedicado mi vida al servicio público, al servicio social. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me mueve. Porque yo creo que yo tengo una vocación de servicio muy fuerte y yo creo que eso es lo que nuestro país necesita. Y yo creo que nuestro país necesita cambios radicales. Como necesitábamos acabar con la violencia de las FARC, hoy necesitamos fortalecer nuestra democracia. Y quiero terminar de responder algo que vos me preguntabas ahorita. Pero eso, por favor, me lo responde después de unos mensajes comerciales con las cartas sobre la mesa. Ya volvemos con Alejandro Eder. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Alejandro Eder, la aspiración de un hombre de 42 años
a la alcaldía de Cali. Bueno, caleño de pura cepa. Creció en el seno de una familia vallecaucana de tradición que ya hemos contado. Sus apellidos completos: Eder, el primer apellido; Garcés, el segundo apellido. Usted tiene nombre compuesto: Álvaro Alejandro. ¿Es el nombre suyo? Mi nombre es Álvaro Alejandro. El Álvaro, pues como mi abuelo, Álvaro Garcés. Álvaro Garcés, sí. Alejandro, sino que a mis hermanos les gustaba más Alejandro. Yo soy el menor de 4 hermanos, entonces ellos me decían Alejandro y Alejandro me quedé. Y Alejandro lo reconocen, pues Alejandro, claro que en el tarjetón, cuando usted inscriba ya su nombre como candidato a la alcaldía de Cali, aparecerá con nombres completos y apellidos, ¿no? Aparecerá con nombres completos y apellidos, y ese es el tarjetón que espero que todo el mundo marque en su momento. Pero, sí. Entonces, pero yo quiero terminar de responderte. Sí. Nos quedó pendiente la respuesta. Hiciste una pregunta y es que si no me voy si eso quiere decir que no voy a trabajar con personas que hayan hecho política tradicional, por así decirlo. Sí. No quiere decir eso. Quiere decir que yo estoy planteando que vamos a hacer la política de una manera distinta. Y yo estoy dispuesto a que me acompañe cualquier persona o cualquier movimiento que esté listo a trabajar bajo 3 principios. El primero es que vamos a llegar y vamos a gobernar de manera honesta, transparente y cuidando cada peso. La segunda es que el trabajo que vamos a hacer lo vamos a hacer con excelencia técnica y trabajando con las mejores personas. Y lo tercero es que vamos a poner por delante, la principal motivación va a ser el interés general de todos los caleños, no intereses individuales. Y algo que también es importante, yo no estoy hablando con la aspiración, es decir, yo ya he hecho esto, yo ya he dirigido una agencia del gobierno, yo dirigí la agencia de reintegración, que en su momento era más grande que la mitad de los ministerios, y lo hice con mucho éxito y lo hice con esos principios por delante, y eso condujo a que el proceso de reintegración de Colombia aún hoy siga siendo considerado como el mejor proceso de este tipo en el mundo, y la agencia es reconocida por su excelencia administrativa y por ser una organización meritocrática. Aún hoy, 4 años después de que yo salí. Entonces, yo estoy seguro que esto es posible y yo creo, por eso yo decía, tenemos que hacer un cambio de una manera amable en nuestra sociedad. Hasta este momento han venido funcionando una fórmula para hacer política y administrar lo público que francamente no está funcionando, no da cuentas. Entonces nosotros como sociedad tenemos que tomar la decisión de hacer las cosas de una manera distinta. Yo te decía que yo quiero ser electo con mandato, eso quiere decir con más del 50% de los votos. Ahí estamos hablando más o menos de unos 500.000 votos, algo así por el estilo. Cuando yo digo cómo me va a lanzar y que quiero 500.000 votos, la gente dice, no, pues se chifló, ese man, pues ¿quién va? O sea, eso no va a pasar. Pero ahí yo te hago una pregunta, Sammy. ¿Vos votaste en la consulta anticorrupción? Yo sí voté en la consulta anticorrupción. ¿Ustedes, señores, votaron en la consulta anticorrupción? Sí. Hubo una mayoría que no votó. No, hubo una, pero en Cali, aquí hubo un compañero. Pero Cali fue la participación. Sí, en Cali votamos 600.000 personas en la consulta anticorrupción. 600.000. Sin que nos compraran un voto, sin que nos hicieran un concierto, sin que nos pusieran un bus. 600.000 personas, 60.000 caleños ese día nos despertamos de todos los sectores sociales, de todas las comunas, de todos los partidos, hasta amigos furibistas míos fueron a votar, así les hayan dicho que no, y todo el mundo se paró y fuimos a votar 600.000 personas. Entonces a mí ese día en Telepacífico me preguntaban, ve Alejandro, ¿y vos qué pensás de la consulta anticorrupción? Y no, me parece importantísimo, pucha, ojalá todos votemos. También me parece que si gana la consulta, que creo que la debemos de votar, pero votarla sobre todo para mandar un mensaje, creo que si gana la consulta desafortunadamente no se va a resolver el problema de la corrupción, que es muy profundo. La mejor forma de resolver el problema de la corrupción es darnos cuenta que todos los procesos electorales de nuestro país, sobre todo cuando elegimos mandatarios nacionales o locales, son una consulta anticorrupción. Nosotros, y son una consulta para nosotros elegir líderes capaces. Entonces, nosotros no podemos seguir
tomando tan ligeramente la responsabilidad que es votar. Uno no puede decir, no, pues voy a votar por fulano, pues fulano roba, pero pues por lo menos hace. O no, mejor voy a votar por Mengano. Que no roben tanto, sí, dicen algunos. Es que Mengano es súper divertido, ese tipo es queridísimo. Pero pues bacano que sea queridísimo, pero necesitamos gente que sepa hacer las cosas y que sea íntegra. ¿Y cómo manejar el Consejo de Cali, así el equivalente, por ejemplo, de lo que pasa en el nivel nacional ahora Duque, que dice que va a manejar las cosas o que las está manejando sin mermelada y que se va a mantener en eso a nivel nacional? ¿Y cómo si hay un Congreso al que le gusta la mermelada y le exige y la pide, a nivel local, pues como regional, Pues consejos y asambleas también? Le hago una pasa lo propuesta mismo. a los votantes: voten por concejales que sean íntegros, voten por concejales que sean buenos. Uno sabe quiénes son, uno sabe. Entonces, o también a personas que de pronto caen en esas prácticas políticas a la antigua, Sí. Que se den cuenta que ya es hora de cambiar, que aquí lo que tenemos, la principal preocupación tiene que ser que el Estado sirva para generar desarrollo y bienestar a los caleños. El Estado no es para alimentar intereses individuales, el Estado no es para alimentar los intereses de algún movimiento por encima del interés público. Colombia y Cali tiene que dar ese salto, porque si no damos ese salto, nuestra sociedad no va a ser viable. Bueno, de los temas de Cali tenemos que hablar y desde luego cuál es su concepción. ¿Tiene ya un programa o lo está construyendo? Está caminando Cali, me decía usted ahora, para construir ese programa. Y quiero preguntarle qué percepción tiene hasta el momento de los problemas de los que la gente le habla. Pero permítame incluir aquí en su hoja de vida, después de retirarse en el 2014 del Gobierno Nacional, usted se vino a la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico. Sí, por eso yo te decía, cuando yo salgo del gobierno, Sí. yo veo que Colombia ya está pasando la página de la violencia de las FARC y siento que tenemos que volver a fortalecer nuestra democracia desde lo local y lo regional. Yo me devuelvo para Cali a trabajar, después de muchos años en Bogotá, 8 años en Bogotá, empiezo a trabajar como director de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico, y eso me permite volver a conectarme con los temas de interés general de nuestra región, temas de proyectos que son estratégicos para impulsar el desarrollo, proyectos que van desde la infraestructura, es decir, desde el tren de cercanías que une a Cali con Palmira, Jumbo y Jamundí, hasta el tema de la licitación del aeropuerto, que está en proceso y que ojalá salga bien, pero temas también críticos para la vida humana, como el agua de Cali. Cali se está quedando sin agua. Hombre, por Dios, pero ese es un pecado que han cometido todas las administraciones. Eso es un punto bien importante. Si usted logra estabilizar a Cali en materia de servicios públicos y principalmente de agua potable, que efectivamente tiene usted toda la razón, se está quedando Cali sin agua, pues lograría algo muy importante. Cali hace 25 años sabemos que si sigue creciendo la ciudad muy rápido, se acaba el agua potable, por lo menos no vamos a tener 24 horas al día. Eso es inaceptable en una ciudad como Cali. Cali no es un pueblo. Cali es una ciudad de las más importantes de Colombia, es una ciudad de las principales ciudades de América Latina. ¿Y cómo va a ser que nosotros, por estar pensando en el corto plazo y no poniendo el interés público por delante, no resolvemos esos problemas? Entonces, aclaro también, en Cali tenemos que cambiar otra cosa. Vos decías que ese problema lo tengo que resolver yo. Yo creo que el problema que yo tengo que resolver es la profesionalización del servicio público o la especialización del servicio público en nuestra ciudad. Lo que no puede seguir pasando es que cada 4 años elegimos alcaldes que piensan que asumen una posición de que ellos son los dueños de la verdad, y en vez de construir sobre lo construido, de los planes de mediano y largo plazo, como arreglar el agua de Cali, dicen, eso no lo vamos a hacer, hagamos esto, o mejor hagamos este otro proyecto, o mejor mi prioridad es esta, mi prioridad es la otra. Pero no se está construyendo en línea, no se está construyendo sobre lo construido. Para eso uno tiene que poder escuchar a los técnicos y hacerle caso a los técnicos. Cuando yo estaba en la EFEDI, nosotros investigamos y en los últimos años se hicieron varios proyectos, si bien recuerdo alrededor de 6, que fueron llevados para resolver el problema del agua
algunos de ellos fueron llevados hasta el nivel de factibilidad, es decir, estaban listos para construir y nunca se hicieron. Proyectos que hubieran resuelto el problema del agua y no se hicieron porque se demora unos 4 años diseñándolo y después cuando hay cambio de mandatario, entonces cambia todo el mundo, porque la lógica es que cada cual llega con su gente en vez de tener siempre la mejor gente ahí trabajando. Y eso es lo que yo digo que tenemos que cambiar. Eso lo vemos, esos son el tipo de temas que empecé a ver en la FDI. También vi temas sociales como el manejo de la salud, el manejo de la educación. Y cierro este punto con esto, y es, yo lo que veo, y lo vi también en su momento en el gobierno nacional, el proceso de reintegración estaba mal cuando yo llegué en el 2006-2007, que yo era el asesor de estrategia antes de ser el director. Pero yo creo que en nuestro país y en nuestra ciudad nos llevan mucho tiempo diciendo, no, es que somos pobres, no, es que somos una ciudad pobre, no, es que somos un país pobre. Yo no creo que somos pobres, yo creo que somos un país y una ciudad mal administrados, que pueden ser administrados mejor. Muy bien. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Permítame otra pausa y regresamos para el segmento final de Cartas sobre la Mesa. Ya volvemos. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Bueno, este segmento quiero que lo dediquemos a esa prioridad de los temas. Yo le pongo uno o le sigo poniendo sobre la mesa un tema como el que usted mismo planteó, el del agua. Si usted dice cada quien va cambiando y tiene sus propias ideas y se han analizado y diseñado proyectos que no se realizan al final, ¿cuál es su idea para solucionar el problema del agua potable de Cali? No, aclaro, mi idea es que se resuelva, pero mi idea es en este momento... Pero no tiene una idea... Es que yo no soy experto en agua, Sammy. Habría que buscar, pero... Lo que te voy a decir que tenemos pero que eso hacer. Demoraría mucho tiempo para buscar un plan ideal y solucionarlo, ¿o ya existe? No, ya existen. Lo que uno tiene que hacer es empoderar a los expertos, en este caso de EMCAL y de la CBC, para que primero trabajemos de manera articulada, porque en Cali también tenemos una tendencia, el tema de caleño come caleño, una tendencia de cada cual trabajar por su lado y entonces el uno sabe más que el otro. Y tomar una decisión política. Y toma una decisión política o una decisión basada en el ego, porque es que este no me va a decir a mí yo qué tengo que hacer. Entonces lo primero es que tenemos que sentarnos otra vez a trabajar en equipo y ver cómo juntamos nuestras mentes que son brillantes para que se resuelva el problema. Y se requiere la ayuda del gobierno nacional. Puede ser. O sea, lo que yo digo es, o sea, no quiero entrar en ese detalle ahorita, porque yo creo el punto mío más que cómo se resuelve específicamente el agua es una forma de trabajar que no puede continuar. Nosotros tenemos que trabajar acompañados de los mejores técnicos en todas las materias, no solo en el agua, construyendo sobre lo construido, ver qué proyectos vienen desde atrás. Hay muchos proyectos que vienen de atrás, muchos proyectos que están engavetados y ver cómo los vamos sacando adelante con el acompañamiento de quien sea necesario. Bueno, y el problema de seguridad, o mejor le cambio la pregunta. Yo ya lo había planteado en el segmento anterior. En su diálogo con la gente, que es lo que usted está haciendo, caminando a Cali y yendo a los barrios, hablando con la gente, para construir ese programa como aspirante a la alcaldía, ¿usted qué encuentra? Porque yo encuentro que la gente se queja prioritariamente de inseguridad en Cali. El problema de la movilidad es tortuoso, es decir, la congestión es cada vez peor, la movilidad no encuentra soluciones en Cali. Está el problema de la salud, en fin, tantos otros problemas. Pero ¿usted qué encuentra en su diálogo con la gente, Alejandro? Pues yo, como bien decías, yo estoy en este momento caminando la ciudad, estoy escuchando, me estoy reuniendo con grupos de entre 10 y 20 o 30 personas, escuchando distintos grupos sectoriales. Hay veces, digamos, es una comunidad en una comuna. Hay veces es un grupo, por ejemplo, de profesionales. He estado reunido con grupos de médicos, he estado reunido con personas que trabajan en la cultura, he estado reunido con emprendedores de emprendimientos de alto impacto, he estado reunido con emprendedores de pymes, he estado reunido con abogados, es decir, con distintos sectores de la sociedad para... Y está asistiendo a foros, veo que lo invitaron
la Asociación de Comerciantes, que tienen un foro por estos días. Sí, he estado sobre todo, como te decía, escuchando. Yo, a partir de eso, pues yo creo que todos sabemos más o menos cuáles son las líneas gruesas de los problemas de Cali. Yo creo que un problema serio que no podemos seguir aplazando es el tema de los niños y los jóvenes. Yo, como te decía, llevo 21 años trabajando en Agua Blanca con la hermana Albastela Barreto principalmente, y desde hace 21 años el problema con las pandillas y los niños y los jóvenes existe y sigue existiendo, y en muchos sentidos se ha agravado porque ya los niños entran a una edad más joven, ya hay un consumo de sustancias psicoactivas fuertes en niños de 8 o 9 años, y lo que uno ve es que no logramos pasar esa página y se necesita una estrategia puntual para eso. Está el tema de la seguridad, evidentemente, que yo creo que hay que reconocer que el alcalde Armitage y su equipo han tenido avances importantes, sobre todo en este año. Creo, sin embargo, que el principal enfoque debe ser tener una estrategia, una política de seguridad. Cali es la ciudad capital más grande de Colombia, o sea, la ciudad capital de las más grandes de Colombia que no tiene política de seguridad. Y esa política tiene que tener en cuenta varias cosas. En Cali nosotros nos miramos el ombligo. Como, digamos, por ejemplo, vos y yo ahorita estamos en Jumbo, vos y yo no estamos en Cali. Aquí estamos en Jumbo. Estamos en Jumbo. Y el aeropuerto de Cali queda en Palmira. Y mucha gente de Cali vive en Jamundí. Pero cuando miramos la estrategia de seguridad de Cali, solo se mira Cali. Y lo que Por eso hay que mirar las cosas como ciudad-región. Hay que mirarlas como ciudad-región o como ciudad metropolitana. Eso es lo primero. Lo segundo, Cali está a 2 horas, si manejamos hora y media, 2 horas hacia el sur, vos y yo ahorita, llegamos como a 20.000 o 29.000 hectáreas de coca. Mucha de esa coca pues ya no la pueden exportar al mercado mundial porque está saturado, y mucho de eso es lo que alimenta el microtráfico, también alimenta la violencia. Cali tiene que empezar a ejercer su rol de nuevo en nuestro país como una ciudad capital, y Cali tiene que liderar los esfuerzos del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca para exigir ante el gobierno nacional que ya se resuelva este tema, porque es que ese contexto de ilegalidad del peor tipo afecta directamente nuestras vidas. Cada que incautan un cargamento de coca en Tumaco, a los 3 días matan gente en Cali. O sea, es todo parte de un mismo organismo. Entonces tenemos que tener esa visión más amplia. Lo tercero es que la política de seguridad de Cali debe tener un aspecto represivo, obviamente, tiene que haber más policía, tiene que funcionar la justicia. De nada sirve capturar a alguien si al otro día lo sueltan. Pero también entonces sí se requiere un aumento del pie de fuerza. Sí, se requiere un aumento del pie de fuerza, pero también se requiere que se mejore la justicia. ¿Cómo va a ser que Cali no tiene fiscalía? El edificio de la fiscalía no lo han arreglado. El tema del edificio de las cortes, tenemos que tener un mejor infraestructura para poder atender la justicia. Si no hay justicia, de nada sirve tener más policías, porque entonces la policía es solo el primer eslabón del proceso jurídico. Y combinar con inversión social. Porque uno tampoco puede negar, y esto es lo que yo vi durante tantos años en la reintegración. La gran mayoría de la gente que termina en los grupos armados ilegales terminaba ya por su situación de pobreza, por su situación de que estaban marginados económicamente, por la situación de que estaban en lugares donde operaban otros grupos ilegales y terminaban metidos en lo que no era. Nosotros, por así decirlo, tenemos que hacer un proceso de integración, sobre todo de todos estos jóvenes y niños, para darles una oportunidad para que funcionen en la sociedad como ciudadanos de bien. Hoy hay marchas en todo el país de estudiantes, tanto de las universidades públicas como privadas. Están reclamando, obviamente, inversión en educación. En cuanto a las universidades públicas se refiere, están pidiendo 3,5 billones de pesos, pues que traen un déficit desde 1992. ¿Usted considera que con toda la inversión que se ha hecho en el acuerdo de paz y lo que se tiene previsto para el posconflicto, se están cambiando prioridades y se dejan descubiertas algunas zonas críticas de lo social? Yo creo que uno no puede atribuir la crisis financiera del gobierno actual, la crisis actual,
únicamente al proceso de paz. Yo creo que el proceso de paz sí tiene sus cosas, sus asuntos por financiar, pero creo que en general la economía y las finanzas del Estado no están bien. Yo creo de igual manera que obviamente la educación pública hay que impulsarla, pero también tenemos que impulsar más educación técnica y tecnológica. No necesariamente todo el mundo, o sea, para uno buscar empleo, sobre todo para mucha gente, es más importante esa formación técnica y tecnológica porque ahí es donde se necesitan los empleos. Eso es algo que vivimos con la reintegración. Solo quiero hacer un último comentario también. Uno de los problemas más graves que he visto en Cali es lo atomizada, polarizada y desintegrada que está nuestra ciudad. Nosotros no solo tenemos la cultura de caleño come caleño que hay que cambiar inmediatamente, porque esa cultura es la que ha hecho que Cali pase de ser la primera ciudad que está en camino a ser la última, sino que también entre las capitales, ya tenemos a Barranquilla y a Bucaramanga pegaditos. Cali debería estar arriba y creo que puede volver a estar arriba rápidamente. Y lo otro es, nosotros tenemos que buscar nuevos liderazgos que impulsen que nos unamos, no que nos polaricemos y nos sigamos dividiendo, porque si vos ves muchos de los políticos actuales siempre nos están diciendo es qué nos divide y qué nos hace diferente en vez de cómo nos vamos a unir para sacar a Cali adelante. Pues le deseamos lo mejor a Alejandro Eder como aspirante a la alcaldía de Cali. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, vamos a tener que invitarlo de nuevo para seguir hablando de estas temáticas de Cali que usted está construyendo con la gente. Y próximamente tendremos, si Dios quiere, más espacios con usted. Le deseamos lo mejor y que sea lo mejor para Cali en el próximo periodo para reemplazar a Maurice Armitage. A ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía y si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14, y el jueves, 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia, experiencia y confianza. PBX 524-2487, 660-2920.